Listos. Gracias, bienvenidos a todos los que ya están por aquí listos y los que vayan a ver este video en grabación. Entonces, lo importante es que están aquí, creo que se dieron el tiempo y pues es para mí un honor poderles presentar este tema nuevo de nuestro Plan Bienestar Integral y que ya el lunes vimos bastante claro o quedó bastante clara la parte del metabolismo que Miguel nos hizo favor de explicar, pero hoy vamos a ver, bueno, ya ahora sí, en qué se aplica todo esto. Soy la doctora Lidia Antonio Mesa y bueno, pues hoy vamos a tener la explicación de lo que es este síndrome, porque como bien lo estábamos comentando, gran mayoría de la población en Latinoamérica en general lo padece y bueno, pues México no es la excepción, desafortunadamente. Bienvenidos, excelente, pues empezamos. Resulta que la palabra síndrome, que es también un término bastante importante de que quede claro, significa una serie de padecimientos, es decir, se juntan varias cosas, no solo es una sola cosa, son varias, y bueno, todo esto a causa de una alteración en el metabolismo. Y hoy vamos a conocer cuáles son. En general, y podríamos decir que así muy generalizado, el síndrome metabólico se va a caracterizar por estas 5 cosas: hipertensión o presión arterial alta, una persona que tiene diabetes o quizá resistencia a la insulina, ya vamos a ver ahorita de qué trata eso, sobrepeso u obesidad, eh, presión arterial alta, ya le había dicho, y triglicéridos y colesterol elevados, es decir, alteraciones en las grasas en general el metabolismo de las grasas y se acumulan ahí en las arterias. ¿Y por qué sucede esto? Resulta que nuestro páncreas ya lo vimos en el sistema digestivo, está ahí a un ladito de nuestro intestino. El páncreas se encarga de que en nuestra sangre no haya tanta glucosa. ¿De qué manera lo hace? Bueno, pues lo hace descargando una cantidad suficiente de insulina cada vez que nosotros comemos algo con glucosa y que se va a transformar a glucosa. En general, bueno, pues carbohidratos. Entonces, el páncreas está bien al pendiente para en cuanto detecta que hay una situación de glucosa en la sangre, luego empiece a secretar su insulina, pero hay un problema en los receptores. Ahorita vamos a ver la imagen. Y así empieza el problema, porque de ahí empieza a elevar colesterol malo, empieza a alterar el estado de la sangre se hace más coagulable, es decir, espesa, imagínense una manguera con grasa, prácticamente es lodo o lo que hay adentro, y como por consecuencia, pues empieza a elevar la presión arterial y también los niveles de triglicéridos, lo que tampoco ayuda a que vuelva a haber resistencia a la insulina, y todo esto se engloba pues en una persona en general que tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, bueno, pues esto es como un poquito en la explicación de cómo el círculo vicioso del síndrome metabólico empieza a generar todos estos problemas. Y vamos a ver una por una. Lo que es la obesidad o el perímetro abdominal. Ese es súper importante porque la obesidad abdominal es la más peligrosa para nuestro riesgo de presentar síndrome metabólico. En general, en los hombres es diferente la obesidad en las mujeres. Cuando los hombres empiezan a acumular mayormente grasa abdominal, bueno, así como está en la imagen, se le dice una obesidad en manzana. En el caso de las mujeres, se tiene una obesidad como en pera, ¿no? Así se maneja porque pues ellos acumulan muchísima grasa en en las caderas, mayormente en las caderas. Entonces, bueno, pues ese tipo de obesidad es el más peligroso para presentar este síndrome. Es importante, por eso, estar checando nuestros niveles de nuestras medidas en cintura, en especial de lo que es
la grasa abdominal. Incluso hay aparatos, hay básculas que nos miden grasa visceral, que también es importante saber qué cantidad de grasa visceral tenemos. Enseguida tenemos la explicación de lo que es resistencia a la insulina. Yo creo que varios de ustedes lo han escuchado. La resistencia a la insulina se refiere básicamente a cómo el páncreas está secretando todo el tiempo insulina cuando necesita, nuestra célula necesita glucosa, todo el tiempo necesita glucosa, pero para que pueda entrar, la llave es la insulina. Entonces el páncreas está precisamente secretando esa insulina para que la glucosa pueda entrar a la célula. Si no hay insulina, la glucosa no puede entrar a la célula y lo único que sucede es que está circulando todo el tiempo en la periferia, es decir, en la sangre. Por eso les toman una muestra y sale con elevación la glucosa. Cuando el páncreas ya no funciona bien, bueno, pues ya no hay suficiente insulina y sobreviene la diabetes. Pero aquí no estamos hablando de diabetes, yo les estoy hablando de resistencia a la insulina. ¿Qué sucede con esto? Sí está secretando suficiente insulina el páncreas, de hecho. Lo que pasa es que los receptores de las células están bloqueados, es decir, no están abiertos y no pueden entrar. Están las células, bueno, en el recuadro de aquí arriba, los canales por donde va a entrar la insulina, donde va a permitir que la glucosa entre, están en azul y pues están abiertos, si se dan cuenta. Esta, en amarilla, es la célula. Y la de abajo es cuando ya esta célula presenta cierta resistencia, es decir, ya no está abierto el canal, ya no está el receptor. Y por más insulina, ya vieron todas las bolitas rojas que hay aquí afuera, hay muchísima insulina, pero no puede entrar a la célula porque está bloqueada, es decir, en la entrada no permite, el receptor está cerrado y no puede entrar ni la glucosa ni la insulina. Entonces, sobreviene la resistencia a la insulina. Si lo han escuchado, ese término. En general hay muchos datos que nos podemos empezar a dar cuenta. En especial en la piel, hay una especie de oscurecimiento en los pliegues. A veces se ve en el cuello, puede ser en el codo o en la parte interna del codo o en la parte externa de las rodillas, atrás. En cualquier pliegue o incluso en los nudillos también se empiezan a oscurecer. Tengo pacientitos muy jóvenes, estamos hablando de 10 años, 9 años, que ya están presentando resistencia a la insulina. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ya empiezan a tener ese oscurecimiento de ciertos pliegues. ¿Qué hay que hacer a ellos? Hay que checarles la insulina en sangre, no tanto la glucosa. La glucosa pues todavía tal vez salga normal, pero ellos ya empiezan a tener insulina elevada porque no está absorbiéndose, toda se está quedando afuera porque está empezando el receptor a fallar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues precisamente alteraciones en el metabolismo. Otro factor súper importante es la grasa. Ya lo comentábamos, el hecho de que se esté consumiendo altas cantidades de grasa en nuestra alimentación nos traduce en una acumulación también de grasa en nuestras arterias, no nada más en el abdomen o la grasita que está ahí abajo de la piel y que vemos como llantita o que ya se engrosó un poquito en los brazos, no. También la grasa se está acumulando ahí en la arteria y si se dan cuenta, pues empieza a causar una especie de bloqueo de la sangre. Esos aritos en rojo son los eritrocitos que pues llevan el oxígeno a todas nuestras células. Pero si hay esta obstrucción, es un tráfico de periférico, imagínense, no permite el paso y por más que haya fuerza en la sangre, porque sobreviene la hipertensión, el corazón empieza a latir con mayor fuerza para poder sacar o para poder bombear esa sangre, pero está obstruido, no puede pasar. Entonces, bueno, pues este es el inicio de una obstrucción cardíaca o de alguna de las arterias cardíacas que obviamente se va a traducir en un infarto.
porque ya no pudo pasar el oxígeno a nuestras células, en especial, bueno, cuando hay un infarto, a nuestras células del corazón, porque se quedó obstruido totalmente esa pequeña arteria. Las arterias del corazón, imagínense, son pequeñísimas. Entonces, con tantita grasa, obviamente, se van a estar obstruyendo. Y ahí está, precisamente tratando la sangre de pasar y no pasa. Quiere pasar y no puede. ¿Por qué? Está obstruida de grasa. ¿Qué fue lo que hizo esta persona para poder tener esta cantidad de grasa así, tan gruesa? Bueno, pues fueron varios años de consumir alimentos con exceso en grasa, sobre todo grasa de tipo saturada, grasa dañina, y que es la que generalmente obstruye las arterias. ¿Cuáles son las grasas dañinas? Bueno, pues sobre todo las grasas procesadas, grasas, ya acostúmbrase a leer en sus etiquetas, grasas saturadas, evítenlos, grasas trans, evítenlas. Y obviamente, bueno, pues las grasas derivados de los animales, que también finalmente son grasas saturadas, pero obviamente elegir las menos dañinas y hacer otras actividades también para poder ocupar esa grasa. Ahí está el ejemplo que les decía. Desafortunadamente cada vez más jóvenes se están infartando y desafortunadamente no están eh, sobreviviendo para contarlo, ¿no? Hay personas adultas, adultos mayores que sobreviven a 4 infartos, ¿no? Y hasta lo dicen, yo ya tuve 3, yo ya tuve 2. Sobreviven a los infartos. Aquí lo más triste que está sucediendo cada vez más es que los infartos en jóvenes no sobreviven, o sea, son infartos fulminantes que nos están causando la muerte de momento inmediato. Entonces, bueno, pues eso obviamente disminuye el hecho de que la persona en edad pues muy productiva, en edad muy joven, pues esté falleciendo. Ese es un factor, otro factor de riesgo, o más bien lo que produce o puede producir el síndrome metabólico. Pero ¿cómo yo me doy cuenta si lo tengo o no? En base a lo que les he platicado ahorita, hay que hacer estas 3 cosas. Fácil. Hay que medirse su cintura. ¿A qué altura está la cintura, no? A lo mejor ya no sé en dónde me puedo medir. Bueno, está fácil, a la altura del ombligo es conforme es la medida ideal de ahí de la cintura para poder medir el abdomen. Y hagan esa medición, porque ahorita vamos a ver, bueno, no la hagan ahorita, pero sí tómenla en cuenta para en cuanto consigan una cinta, lo hagan y se miden su circunferencia abdominal, los 2 centímetros que está midiendo su abdomen. Otra, hay que realizar nuestros exámenes de laboratorio mínimo una vez al año. No importa que no me sienta mal, no importa que yo estoy como si nada, estoy haciendo mis actividades sin problema, no importa. Una vez al año, después de los 25 años, una vez al año, tendríamos que estar checando nuestros niveles de glucosa, de colesterol y de triglicéridos. Esto es un examen muy sencillo. Obviamente, ojalá se pudiera hacer como más completo un perfil, un índice de aterogénesis, es decir, un perfil de grasa, se llama perfil lipídico, así se pide. Ese, bueno, todavía está más completo porque nos dice qué tipo de grasas tenemos elevadas, cuáles están bajas, etcétera. Obviamente, tal vez un poco más costoso, pero creo que gastamos en otras cosas a veces que no tienen sentido. Y bueno, por invertir en nuestra salud, la verdad vale la pena. Chéquense, por favor, háganlo por salud, aunque no se sientan mal. Hay que checar nuestros niveles y saber cuánto estamos manejando. Y otra cosa mucho más fácil, que ni siquiera tiene costo, bueno, de repente ahí a lo mejor puede ser que sí les cobren un poquito, pero checarse la presión arterial. Todo mundo tendría que saber qué niveles de presión arterial se están manejando o son los que se manejan, porque también igual no se acostumbra a checar la presión arterial generalmente si no me siento mal. Entonces, cuando van a consulta, generalmente pues se la checan, pero no siempre. Hay veces que a lo mejor no se las checan. Ustedes háganlo, aunque no vayan a consulta, aunque no se sientan mal, hay que checárnoslas también.
para tener una idea de cuánto estamos manejando en nuestras cifras de presión. La presión arterial se tiene que checar en reposo, obviamente, que no hayan hecho ejercicio recientemente, que no hayan comido tampoco recientemente, ni fumado, obviamente. Y bueno, con 10 minutitos de estar en reposo se las pueden estar checando en cualquier lado. Hay unos aparatos incluso que ya venden también para que ustedes lo chequen en casa. Digo, a veces se descalibran y no son como muy exactos, pero nos pueden dar una idea, y sobre todo si sale mal la cifra, pues ya podríamos verificarlo con un baumanómetro o un esfingomanómetro más certero. Y ya una vez que toman esas medidas, ahora sí, ¿cuáles son los datos, no? ¿Qué es lo permitido? Estas son cifras muy cambiantes, se han hecho muchos consensos para poder unificar las cifras, sobre todo para los latinos, porque pues obviamente eso también es diferente. Pero bueno, yo les traje estas como que me parecen muy sencillas y como que se engloba todo. El perímetro de la circunferencia abdominal, que es la que les decía, que se van a medir con su cinta, sin hacer trampa y sin meter ahí el abdomen, con una respiración normal y al momento de exhalar, es cuando se toma la medida. Si su circunferencia, en el caso de los hombres, es mayor a 102, ya tendríamos ahí un puntito, como un criterio. En el caso de las mujeres, si pasa de 88, también ya tendríamos ahí otro puntito. Los triglicéridos, igual les digo, se van a checar sus triglicéridos y ahí se va a observar. Más de 150 miligramos por decilitro ya sería un puntito más para triglicéridos. Es decir, ya tendríamos ahí un factor. Y el colesterol, no solo el colesterol total, que es el que generalmente se mide en laboratorio, el colesterol HDL. El colesterol HDL es el que tendríamos que ver, les decía, en un perfil de lípidos, ahí sale. En el caso de los hombres, si está en menos de 40, bueno, pues ya es un punto negativo. Y si en el caso de los hombres, de las mujeres, están menos de 50, pues también ya es un puntito, un punto menos. Entonces ya llevamos ahí 3. La presión arterial. No quiere decir que estas cifras de presión estamos diagnosticando hipertensión. Estamos, recuerden, hablando de síndrome metabólico. Y si su presión arterial se maneja en más de 130/85, entonces ya tendríamos otro criterio más. Y la glucosa en ayunas, si es más de 100, también esta es una cifra muy estricta, también ya se consideraría un criterio más. Y bueno, ¿cómo puedo saber? Yo tengo, por ejemplo, a lo mejor obesidad, tengo hipertensión, tengo la presión un poco elevada y glucosa, ¿no? Nada más. No es como para cumplir todos. Con que se cumplan 3 criterios, se puede diagnosticar precisamente el síndrome metabólico. Permítanme, es que se escucha por ahí un ruido. Pilar, si puedes apagar tu micrófono. Gracias. Ok. Aquí está otra gráfica en donde también está, ya no nada más esa de ese consenso de Latinoamérica, están los de la OMS, la Asociación Americana de Endocrinología, y bueno, yo quiero que se enfoquen en los tachecitos que están aquí en los de la OMS, en donde si se dan cuenta, pues también están de acuerdo en que 150 de triglicéridos, de HDL, menos de 40 y de 50 en mujeres, presión arterial 130/85, que tengan resistencia a la insulina. Aquí sí ya meten como tal resistencia a la insulina o algún dato. Índice de masa corporal elevado y microalbuminuria. La OMS dice que más de 2. La OMS dice que con 2 o más
ya podríamos tener, perdón, no más de 2, ya podríamos tener síndrome metabólico. Entonces, pues vamos haciendo el ejercicio de poder saber si lo tenemos. Igual no se los comenté, pero no hay una cifra para poder decir exacto. La verdad es que aquí en México no se hacen tantos estudios para saber qué tantos mexicanos lo padecemos, pero se Lupita, aproxima a que de 3 personas, una tiene por lo menos o cumple con los requisitos de síndrome metabólico, ¿no? Estamos hablando de más del 30% de la población, eso es bastante. Entonces, igual de las personas que están aquí conectadas, si son 30, bueno, pues por lo menos 10 tendrían o cumplirían con estas cifras. Espero sean menos de 10, obviamente, pero ustedes pues vayamos haciendo ese ejercicio igual y con la familia para que podamos evitarlo. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder con o sea, se van juntando todos estos pequeños padecimientos, se hace todo el síndrome y obviamente, bueno, pues repercute en nuestra salud general con los infartos, con un problema mayor de riesgo en general vascular, por ejemplo, cerebral también. Han escuchado las famosas embolias que les llaman, es un evento vascular del cerebro que finalmente causa secuelas. Ahí sí, desafortunadamente quedan secuelas. En el evento vascular cerebral, ustedes lo han visto, las personas pues de repente dejan de mover una parte del cuerpo o pueden dejar de caminar o a lo mejor no pueden hablar bien, ya no comen por ellos mismos, etcétera. Entonces, ese evento vascular sí no sobreviene como tal la muerte, que se escucha feo, ¿verdad? Pero realmente sigue la persona en vida con una muy mala calidad de vida. Desafortunadamente, cada vez más personas conozco que les ha sucedido. Y bueno, pues es triste pensar en que hace 6 meses hacía su vida normal, estaba trabajando, iba a sus actividades y todo. Y bueno, pues ahora está en cama, ¿no? Prácticamente. Créanme que si todo esto se los digo, no es para espantarlos o no es como para preocuparlos, sino como para que se ocupen en precisamente ninguno de los que está aquí actualmente en la sala lleguen a ese grado. Vamos a tener en las próximas semanas ya como por separado estas enfermedades en general. Vamos a hablar todo un día de hipertensión, vamos a hablar todo un día de colesterol y triglicéridos, todo un día también de diabetes, de obesidad. Entonces, bueno, ahorita solo se los mencioné así como generalizado, pero es para que ustedes se den cuenta que generalmente cuando viene una cosita, también viene otra, ¿no? Y cuando viene la hipertensión, la presión arterial, también ya de repente se junta con los triglicéridos. Y de repente, bueno, pues también tiene obesidad. Y de repente ya se le está elevando la glucosa. Y bueno, pues así, todo va de la mano porque fue todo una cadenita que sobrecargó y se desencadenó en estas enfermedades. Pero ya hablaremos a detalle de cada una de ellas. Aquí les quise traer como la base de lo que es de las enfermedades o de los padecimientos que engloba este síndrome y que en cuestión de síntomas a veces ni siquiera los hay, porque de repente me dicen, bueno, pero ¿qué debo de sentir? ¿O cómo podría yo darme cuenta? Desafortunadamente no hay como tal un síntoma en específico para que podamos decir que lo tenemos. A veces ni nos damos cuenta, porque les decía, no acostumbramos esa revisión de hacer nuestros estudios generales, de que estén realizando sus chequeos, de que vayan a consultas, aunque no se sientan mal. Y sobre todo eso, la prevención, eso es súper importante. Y ahorita vamos a verlas más adelante, si tiene alguna preguntita. Entonces, bueno, pues vamos viendo lo de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Fácil, ya lo hemos comentado.
Básicamente es hacer la actividad física, hacer la Creo actividad que hay un física micrófono regular. abierto, a ver si lo pueden cerrar porque Sí, no me sé. parece que es de Arturo. Ajá, gracias. Es que al final vemos preguntas, gracias. Em, Hacer actividad física regular, eso sí o sí, o sea, siempre les estamos molestando con eso, pero de verdad traten de hacer el movimiento en general en su vida, movernos, dedicarle un tiempo, la mayor parte de los días de la semana, comer frutas y verduras, limitar lo que es sal, grasas saturadas, obviamente mantener un peso saludable. Aquí lo vamos a ver en imágenes. Porque de verdad no hay de otra. O sea, sí, sí o sí tendremos que estar haciendo para tener una vida saludable, actividad física. Digo, no es como para que vayan a una clase o a lo mejor paguen gimnasio, ¿no? Ahí mismo en su casa, ahorita con la pandemia hubo muchísima oportunidad de en internet tener aplicaciones, videos que están ahí a la mano de YouTube. Obviamente, bueno, no se excedan, cada quien puede tener sus propias actividades físicas de acuerdo a sus condiciones, pero sí o sí, el hecho de que las personas empiecen a moverse va a cambiar mucho o puede mejorar incluso este problema de prevención de síndrome y de incluso de tratamiento, porque quien ya lo tiene, pues obviamente con mayor razón hay que hacerlo. La alimentación, igual, también siempre lo vamos a comentar. No se trata de comer o de sufrir. Vamos a comer y elegir nuestros alimentos de la mejor manera, lo más saludable posible, lo más preparados en casa posible. Y bueno, con eso estamos asegurando una muy baja ingesta de, de grasas saturadas, de grasas procesadas, de grasas trans. Y obviamente, bueno, pues elegir la mejor combinación posible de todos, que todos los nutrimentos estén en nuestro plato en todos los tiempos de comida, desayuno, comida y cena, que estén sobre todo esa variedad y que sea rico, ¿no? También, obviamente, que sea agradable. Mantener un peso saludable va a ser súper importante. No se trata de que se pongan metas muy difíciles en cuestión del peso. Vamos empezando por 1 kilo, vamos empezando por 2 y así, ¿no? Vamos empezando porque el cuerpo, el sobrepeso no vino o no sobrevino, sobre todo en unos meses, fueron años de malos hábitos que generó el sobrepeso y la obesidad. Y por último, pues obviamente no fumar. No fumar, eso es súper dañino y no solo por la cuestión metabólica y todo lo que altera, obviamente por todos los químicos cancerígenos que tiene. Afortunadamente, bueno, ya están haciendo aquí algunas medidas al respecto. No creo que sean suficientes. La verdad que la persona que tenga que dejar de fumar tendrá que hacerlo por voluntad propia, no porque se lo prohíban en se los prohíban hacerlo en algún lado. Entonces, pues eso es súper importante también, el hecho de no fumar. Y si lo están haciendo, bueno, pues empezar a dejarlo. El control del estrés, súper importante, el control del estrés y el descanso adecuado. Desafortunadamente, con el ritmo de vida que llevamos, a veces no alcanza el tiempo, no le damos el tiempo para descansar. Y obviamente, pues el descanso, así como la actividad física, el descanso es súper importante para la recuperación de nuestras células. Y el estrés, que bueno, imposible que les diga no se estresen, ¿verdad? Porque les decía, todo el tiempo tenemos pues situaciones, problemas, pero el control del estrés va a ser súper importante. ¿Qué podemos hacer al respecto? Si está en nuestras manos resolverlo, bueno, se resuelve. Si no está en nuestras manos, no tiene ningún caso estar estresándonos porque finalmente nos hacemos mucho daño también en ese sentido. Entonces, terapias ocupacionales, tengan siempre un hobby, dense 15 minutos para leer un libro, para escuchar música, para hacer algo que realmente les cambie la rutina y
y distraiga a la mente, ¿no? Porque también es la enfermedad actual, el estrés y obviamente pues que no lo sabemos controlar, porque finalmente ahí está y siempre va a estar, pero vamos aprendiendo a controlarlo. Afortunadamente también tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestro apoyo nuestros famosos suplementos wellness. La verdad es que tengo años tratando pacientes con síndrome metabólico y siempre había recaídas, ¿no? En el sentido del control de la alimentación, en que ya empecé en una actividad física, de repente lo empezaban con todo, pero al final, bueno, pues había recaídas. Afortunadamente, de años para atrás que ya pues tenemos en nuestro alcance la suplementación, eso ya ha sido más fácil y llevadero, el cambio de hábitos, el cambio de mentalidad, el pensar que de verdad vale la pena hacerlo desde ahorita, no cuando vayan al hospital corriendo y cuando les prohíban ahora sí ya fumar, cuando les prohíban ya ahora sí las grasas, cuando les prohíban todo lo que es glucosa, cuando ya tengan alguna deficiencia física o discapacidad, incapacidad más bien, física, corporal, por alguna complicación o secuela. Entonces el momento es ahora y les decía, afortunadamente contamos con la línea Wellness de calidad europea y certificaciones europeas, no se compara con ninguna suplementación que actualmente podamos tener en las farmacias o en ningún otro lado. La verdad es que lean etiquetas, lean sellos y certificaciones. Nosotros estamos muy contentos de poder complementar todo esto con la línea porque finalmente nos apoya en mejorar hábitos, en que no seas sufrido, que no sea esto sufrido el cambio de hábitos y sea todavía mucho más llevadero, con nuestras proteínas, la barrita también de proteínas, el omega, excelentes, grasas buenas, todos tendríamos que estar tomando actualmente nuestros omegas, una buena cantidad de omegas, y nuestra fibra, ¿no? Que también es muchos fans de la fibra, que obviamente nos ayuda mucho en nuestra digestión y como tal, pues al funcionamiento en general, porque saben que el intestino es parte súper fundamental de la digestión y de todo en nuestro sistema inmunológico incluso. Entonces, pues ahí está nuestro gran apoyo, nuestra gran línea wellness que me complace recomendarles y que se apoyen siempre de ellas, porque de verdad ha sido mucho más llevadera la situación. ¿Cómo queremos estar en 10 años? ¿Cómo queremos vivir de aquí a 15 años? ¿Qué expectativa de vida nos espera? Ojalá pudiésemos tener una bola de cristal mágica para poder saberlo. La verdad es que no se sabe, pero les aseguro que si ya ustedes están llevando una vida saludable, si ya están teniendo conciencia de lo que se está haciendo tanto en alimentación, en actividad física, en tener un buen descanso, en pasarla bien, en estar pues agradeciéndole todos los días a la vida el hecho de ver el sol, de poder salir a hacer nuestras actividades. La verdad es que les aseguro que si ya lo están haciendo dentro de, eso va a ser como una factura pagada y para cuando lleguen los años venideros, primeramente Dios de la vejez, bueno, pues sean adultos mayores saludables, independientes, que no tengan que prescindir de algún familiar que vea o que cuide en su totalidad, ¿no? Me admiro mucho de las personas que así lo hacen. Yo también quiero ser así. Desafortunadamente conozco personas mucho más jóvenes que ya están con un problema y que pues no van a poder llegar a disfrutar una vejez saludable. El momento es ahora, vamos a atrevernos a hacerlo y que pues si ya empezamos con algún síntoma del síndrome metabólico, si ya empezamos con algún dato, bueno, pues empezar a hacer algo al respecto para revertirlo o por lo menos para que no siga avanzando, que ese sería el objetivo principal. Muchas gracias por su atención. No se pierdan las siguientes sesiones. Tenemos, como les decía, ya cada una de las enfermedades como tal, de los padecimientos explicados a detalle. Sé que les interesan mucho esos temas.
Hoy solo los mencionamos porque todos ellos son parte del síndrome metabólico y bueno, pues desafortunadamente cuando les decía, está uno, viene el otro y así sucesivamente se, se vienen los demás. Entonces, hasta aquí con el síndrome metabólico, les agradezco su atención y su interés. Y bueno, pues ahorita estamos para resolver dudas. Gracias.